Vamos a Punta Arenas, está hablando el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Los trabajadores de salud, pero apoyados por las Fuerzas Armadas, las fuerzas de orden, las fuerzas políticas locales, han logrado avanzar en una situación muy difícil en la cual hace un par de semanas la capacidad asistencial en la región, muy particularmente en el hospital, estuvo en un estrés bien fuerte, un momento en el cual hubo que trasladar pacientes a la región metropolitana fundamentalmente y también aumentar la dotación de respiradores y de equipos humanos para poder manejar esta situación. Hoy día sabemos que el número de casos nuevos en la ciudad está disminuyendo, que las medidas de cuarentena que ha sido prolongada y durísima, además de los cordones sanitarios, están dando efecto y en ese sentido uno tiene cierta confianza hoy día en que el aumento de la capacidad asistencial del hospital, de la atención primaria, insisto, todo el apoyo que hemos tenido ha significado un alivio en el sentido de que la capacidad que tenemos hoy día es suficiente para manejar esta situación de epidemia. Y por otra parte, como digo, gracias a las medidas de cuarentena, aislamiento, uso de mascarilla, todo lo que sabemos, efectivamente el número de casos nuevos está disminuyendo, como repito. Este día martes tenemos que discutir con el presidente de la República cuánto tiempo más se prolonga la cuarentena en esta ciudad. Entendemos que ha sido una medida efectiva, pero también es una medida que produce mucho sufrimiento. Hay personas que han quedado sin trabajo, personas que viven al día, o sea, que pueden alimentar a su familia por el trabajo que tienen en ese día en particular. Tenemos un tiempo prolongado sin escuelas y aquí hay que ser extraordinariamente prudente para tomar decisiones balanceando, ¿no es cierto?, los beneficios y los riesgos de cada acción sanitaria que se emprende. Yo no puedo parar de agradecer a los trabajadores de la salud que con riesgo propio, lo hemos visto en el hospital, riesgo para sus familias, se están ahí en la primera línea atendiendo a todos los que los necesitan y teniendo, hay que decirlo con entera franqueza, muy buenos resultados en el manejo de esta epidemia por coronavirus. Las otras localidades en la región, Puerto Natales, Williams, en fin, Porvenir, independiente de que pueda haber voces locales de preocupación, la verdad es que están bastante bien, no tenemos dificultades graves que asumir en estas otras localidades. La capacidad de respiradores, ventiladores mecánicos que necesitan los pacientes más graves que desarrollan esta infección pulmonar por coronavirus, se ha aumentado primero de 6 ventiladores basales que teníamos a 24, ahora hay 30, y en ese sentido mantenemos un espacio constante de 7, 8 ventiladores al día. Queremos agradecer a la comunidad de Puerto Natales en particular, que ha tenido un brote de infección mucho más leve, de haber facilitado a Punta Arenas en un momento determinado un ventilador mecánico que está siendo devuelto hoy día a Punta Arenas en este mismo instante, para que ellos puedan volver a tener la dotación que les corresponde por si ocurriera el caso de que aumentaran los casos, el número de enfermos en Puerto Natales, cosa que no vislumbramos como posibles por ahora. También nos alegra mucho el dato de que desde el día de ayer y desde el día de hoy en particular tenemos un segundo laboratorio para el procesamiento de muestras de diagnóstico de infección por coronavirus. Esto es el diagnóstico por PCR, una técnica muy sofisticada, muy delicada de manejar, que si no se hace bien puede entregar una información bastante errónea. Teníamos el convenio con la universidad, que ha ayudado enormemente hasta ahora, pero se agrega desde hoy el procesamiento de muestras hasta 140 por día,
en el hospital regional, ayudando, ¿no es cierto?, a que las respuestas que se hacen los clínicos cuando ven una persona con una situación respiratoria a decir se tratará de coronavirus o no, esa respuesta sea mucho más rápida y poder manejar mejor no solo a ese caso, a esa persona, sino a los contactos que potencialmente podrían haberse infectado. Bueno, creo que los tiempos que vienen para Punta Arenas deberían tender a ser un poco más leves desde el punto de vista de la infección por este virus, este coronavirus, y queremos de nuevo agradecer y felicitar a esta comunidad, a sus trabajadores de salud, a todas las autoridades que están prestando un auxilio formidable y llamar una vez más a las personas a la responsabilidad que cada cual tiene que tener. Hay algo que me preocupa enormemente, tengo que decirlo. Se solicitan a las comisarías virtuales o físicas 14.000 permisos diarios en esta ciudad para salir a buscar medicamentos, hacer un trámite, y eso significa, ¿no es cierto?, que de 14.000 personas, chequeadas en controles, solamente 8 de ellas no tienen un permiso para salir. En lo que en mi opinión se traduce en que estamos haciendo un mal uso de esta medida excepcional, que es que durante la cuarentena algunas personas pueden salir para hacer trámites impostergables. Pero en fin, yo creo que la línea gruesa es que la mayoría de las personas han comprendido su responsabilidad, han actuado en forma muy adecuada, entienden, ¿no es cierto?, la importancia del uso de mascarillas, del lavado de manos, de cuidar a nuestros adultos mayores, que son, por supuesto, la población más frágil al momento de enfrentar esta infección. Sin decir más y esperando sus preguntas, dejo un momento al señor subsecretario de Redes para que explique con más detalle las medidas que se han tomado en la implementación de la atención de salud en esta ciudad. Muy buenos días. Tal como lo mencionó el señor Ministro de Salud, Jaime Mañalich, hemos aprendido bastante. Desde el Hospital Clínico y desde el Servicio de Salud de Magallanes se ha realizado un trabajo extraordinario en cuanto a poder complementar todos los esfuerzos. Comenzamos hace ya varias semanas en cuanto se unió el Hospital Naval, se unió la Clínica de Magallanes y se pudo consolidar un equipo bastante potente con el sentido de atender a los hospitalizados más graves que, como lo mencionó el Ministro de Salud, en muchas ocasiones corresponde a adultos mayores. Se quintuplicó la cantidad de camas. Pasamos de 6 camas en nuestro Hospital Clínico de Magallanes a 30, incluyendo los ventiladores mecánicos, y eso no es fácil, y eso no se hace de un día para otro. Y este trabajo obviamente dio su fruto. Se pudo atender a un gran porcentaje de la población de Magallanes y también vimos cómo funcionó la gestión centralizada de camas en cuanto a poder enviar ventiladores. Ya son 8 los que hemos enviado a esta región, sumados a los ventiladores que también existen en Puerto Natales. Pero al mismo tiempo pudimos trasladar pacientes con el objetivo de disponer siempre de camas en caso de ser requeridas, y así ocurrió en los mayores momentos de demandas, como fue el viernes pasado. La situación hoy día es que contamos con 9 ventiladores disponibles en caso de ser necesario para cualquier persona que lo requiera de toda la región, y obviamente sigue disponibilidad, y agradezco públicamente el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea en cuanto a poder trasladar en caso de ser necesario algún paciente a la región metropolitana. También lo mencionó el ministro, desde hoy día comienza ya a operar el laboratorio propio del Hospital Clínico de Magallanes, con el objetivo también de poder aumentar nuestra capacidad de testeo aquí en la región, y eso obviamente nos va a ayudar a poder ya independizarnos bastante de tener que enviar los exámenes a la región metropolitana. El trabajo obviamente no se basa en máquinas, no se basa en aviones,
sino que toda la fortaleza está radicada en el equipo humano. Me acabo de reunir hoy día en la mañana con los principales gremios de la región, FENTES, FENPRUS, ASENF, en donde pude escuchar de sus propias voces cómo ha sido este trabajo. Y es una de las razones principales por la cual estamos acá. Nosotros necesitamos de esta experiencia que ha ocurrido en Magallanes para poder replicarla en el resto del país. La experiencia que se ha tenido acá, cómo se ha trabajado, cómo se han cambiado los turnos, cómo se han aplicado los protocolos, es algo que hay que documentar para poder replicarlo en el resto del país. Agradezco públicamente a esos gremios de salud que han trabajado, que se han esforzado, en especial a la señora Pamela, que es uno de nuestros funcionarios que hoy día se encuentra hospitalizado, está saliendo adelante y a quien le envío un fuerte abrazo a la distancia para que se recupere pronto. Y ella es el fiel reflejo de lo que están haciendo los funcionarios de salud. Ellos están arriesgando su salud para poder cuidarnos a nosotros. Y nosotros como ciudadanos, la mejor forma que tenemos de responderles a ellos, además del agradecimiento diario, es cumplir las cuarentenas, es evitar salir a la calle, es mantener el aislamiento físico. Todas esas acciones van no solamente en ayuda del propio individuo, del propio ciudadano, sino que también van en poder ayudar a que los trabajadores de la salud puedan atender y puedan realizar un trabajo mientras podamos aplanar esta curva. Cedo la palabra para poder recibir y contestar sus preguntas. Subsecretario, buenos días. Daniel Miranda, Radio Presidente Ibáñez. Saludo también a todas las autoridades. Señalan que se va a iniciar a trabajar directamente en el laboratorio del Hospital Clínico, más de 100 exámenes diarios, pero ¿qué demora de respuesta van a tener los exámenes de resultado? Porque se habla, ¿cierto?, que el ISP se demora 5 días, el CAIS está demorando 2 o 3 días. ¿Qué tan rápido van a ser los resultados para entregarle a la comunidad magallánica desde el laboratorio del hospital? Los resultados van a estar, tal como ocurre en el resto de los laboratorios de otros hospitales públicos del país, en 24 horas. ¿Ya? Eso es un avance muy importante para esta región, porque si bien la indicación, y quiero ser muy preciso en esto, de aislamiento comienza al mismo minuto en que el médico indica que el caso es sospechoso, sabemos que la ciudadanía y los pacientes necesitan de este refuerzo de tener la confirmación diagnóstica para poder realizarlo. Por lo tanto, avanzar desde un envío a Santiago que tiene ciertas horas de vuelo que impiden tener un resultado adecuado a tenerlo en 24 horas es un avance sustancial que va a permitir enfrentar aún mejor forma la pandemia en esta región. ¿Cómo está? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Ya. Se escucha. ¿Qué tal? 2 preguntas, señor subsecretario. Muy buenos días, Radio Antártica. Este tema del laboratorio causó realmente sorpresa, especialmente también en la comunidad del mismo hospital, el Colegio Médico y otras autoridades. Sobre ese mismo punto, ¿cuántos test rápidos se requieren para poder aplanar también la curva? Y si hay personal, amplio como para atender este requerimiento en el hospital. Y para el señor ministro, usted en el día de ayer, señor ministro, habló sobre que la situación de Magallanes estaría tal vez ligada a la llegada de los turistas. En ese mismo ámbito, si ustedes señalan como gobierno que desde enero estaban trabajando, ¿por qué no se suspendió la bajada de los turistas en los puertos? Gracias. Okay. Respecto a la capacidad de laboratorio, lo primero que quiero recordar es que esta lucha contra el coronavirus es una lucha extraordinariamente prolongada, no es algo que vaya a terminar en pocos meses más. Hasta que no haya una vacuna, nosotros vamos a tener brotes, olas de enfermedad que no podemos predecir de qué magnitud ni cuándo van a llegar, pero es evidente que tener una capacidad instalada regional para un diagnóstico rápido tiene una importancia no solo en términos de aplanar la curva ahora para poder determinar quiénes son los casos y manejar mejor su aislamiento, porque esa es la única manera que tenemos para tratar esta pandemia en este momento, aislar a
a quienes pueden contagiar a otros y tratarlos, por supuesto, en las complicaciones médicas que ellos pueden presentar. Sabemos que la mayoría de los casos, como ha ocurrido aquí en Punta Arenas también, evoluciona en forma muy leve, puede recuperarse muy bien en su casa. Pero hay personas que necesitan hospital, necesitan ventilación mecánica y la única forma de lograr que la capacidad hospitalaria, por fortalecida que esté, dé el ancho, es que tengamos un número relativamente pequeño de casos nuevos y ese es el sentido de aplanar esta curva. Voy a poner un ejemplo dramático. Hoy día los infectados en el mundo se deben contar por 2.300.000 personas y los fallecidos en el mundo están aumentando vigorosamente. ¿Cuál es el lugar del planeta donde hay más pacientes hospitalizados, donde la infraestructura hospitalaria no fue capaz de atender a estos pacientes? El lugar del mundo donde se concentra la mayor riqueza del planeta, la ciudad de Nueva York, la mayor cantidad de respiradores en el mundo por millón de habitantes, la mayor cantidad de unidades de tratamiento intensivo por millón de habitantes, está en Nueva York. Y Nueva York es el lugar donde hay más hospitalizados, más fallecidos, más casos graves, más contagiados del mundo. Y es por eso que quiero insistir, aquí no se trata de fortalecer la infraestructura hospitalaria hasta el infinito, porque no podremos hacerlo de ninguna manera, no lo pueden hacer ellos menos nosotros. Y es crucial entonces tener una capacidad diagnóstica para aislar, repito, a los casos que resulten positivos y de esa manera controlar estos brotes que van a seguir ocurriendo. Vamos a tener una disminución de casos nuevos en Punta Arenas, van a volver a aumentar, van a bajar de nuevo. Esperamos, como ocurre siempre con estas epidemias que duran varios años, cada vez en una forma más suave a lo largo del tiempo. En relación a el brote de los turistas o de los cruceros, como lo he llamado yo, nosotros podemos ver retrospectivamente hacia atrás con un espejo retrovisor que hay países en Europa que no documentaron, no de mala fe supongo, pero no documentaron adecuadamente que estaban siendo víctimas de un brote de coronavirus muy agresivo. Estos países, y me refiero específicamente a Italia y España, lo han pagado muy, muy duro, con sistemas hospitalarios que han colapsado, miles, cientos de miles de infectados y de muertos. Y lo que nos ocurrió a nosotros, mirado retrospectivamente, es que teniendo la idea, a través de la información internacional, de que este era un brote circunscrito a China, Japón, Corea, en fin, al lejano oriente, y que Europa no tenía nada de esto, empezaron a llegar a Latinoamérica personas adultos mayores, los típicos turistas que ustedes vieron por miles en esta ciudad, adultos mayores que venían de Italia, que venían de España, que se embarcaban en Buenos Aires o en Montevideo o en Río de Janeiro, ¿no es cierto?, hacían escala por miles, o sea, de repente les llegaba acá un crucero y bajaban 2.000, 3.000 personas, que los saludaban a ustedes, que se sacaban fotos con ustedes, que tocaban el dedo gordo del patagón, ¿no es cierto?, en la plaza, uno tras otro, dejando el virus ahí. Y eso explica que ustedes tuvieron, en nuestra opinión, dado que el virus que tenemos en Chile viene de Europa, no es el virus de China, viene de Europa, uno tiene que pensar por el brote que ustedes tuvieron comunitario, que fue inmediatamente comunitario, no de un caso que llegó, que contagió a su familia, no, un brote inmediatamente comunitario con un aumento de 40% de los casos cada día, que aquí hubo una llegada masiva del virus y es eso la razón fundamental que explica por qué esta zona tuvo, y de hecho libramos, perdón que lo diga de esta manera, a Puerto Montt, producto de lo que nos ocurrió acá, que nos dimos cuenta y empezamos a parar a los cruceros, prohibimos que llegaran a las costas chilenas más al norte, Castro, Puerto Montt, para qué decir, Valparaíso, San Antonio, Antofagasta, prohibimos, y en estos barcos empezaron a aparecer los casos positivos. Caleta Tortel, acá al lado, muy cerca tuvimos que hacer una cuarentena total. Tenemos que ir a dar nuestra cuenta nacional desde esta hermosa ciudad para contarle al país en qué estamos respecto, como hacemos todos los días. Es primera vez que con el subsecretario lo hacemos desde una región, no desde La Moneda, y precisamente hemos querido
y así nos lo ha pedido el presidente, que la hiciéramos desde Punta Arenas como primer lugar por lo mucho que ustedes han hecho y han sufrido por esta infección, y para dar un testimonio indeleble de apoyo a la comunidad, a todas las autoridades que nos acompañan por este tremendo esfuerzo que esta ciudad y esta región están haciendo para ganar la batalla al coronavirus, y por el ejemplo que nos están dando, las enseñanzas que nos están dejando, que nos permiten, insisto, y lo dije al principio, aprender para aplicar las cosas que ustedes han inventado, diseñado acá en otras partes de Chile, que sin duda, más temprano o tarde, van a ser golpeadas por este virus con la misma intensidad que ha ocurrido acá. Bien, escuchamos al ministro de Salud, Jaime Mañalich, haciendo un balance de lo que ha ocurrido particularmente en la región de Magallanes, cuando está precisamente de visita en la zona. Falta todavía para el balance nacional, decía el ministro, lo están preparando. Se ha referido exclusivamente a la situación de Punta Arenas, una ciudad que estuvo con un estrés, decía el ministro, a propósito de la cantidad de casos que hubo. Hubo un estrés, decía el ministro, dentro de los recintos asistenciales particularmente, pero él decía que los nuevos casos en la ciudad están disminuyendo y por tanto las cuarentenas y los cordones sanitarios están teniendo efecto. Habló también, además, de un segundo laboratorio que tendrá capacidad para hacer los exámenes con técnica PCR. Hasta 140 muestras por día en el hospital regional se podrán realizar desde ahora. Parte del balance que hacía el ministro, cuando también apuntaba a lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana. Se va a evaluar entonces qué pasa con la cuarentena, particularmente en la ciudad de Punta Arenas. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.